Hoy vamos a estar hablando continuando hablando del libro de Eclesiastés, y como los que estuvieron aquí el domingo pasado, Marvin nos comenzó a hablar del libro de Eclesiastés y de su autor, Salomón, y quién era Salomón y cómo llegó a ser él alguien sabio. Entonces vamos a continuar hablando de eso hoy. Y Salomón comienza Eclesiastés diciéndonos que él ha tenido el placer durante todos sus años de su vida de tener todo lo que él quería: dinero, poder, amor. Ustedes lo pueden pensar, él lo tuvo. Pero llega a la conclusión que una vida llena de placeres al final siempre sigue siendo vacía. No importa cuánto tengas o cuánto llegues a tener, siempre vas a tener un vacío dentro de ti. Y en Eclesiastés 2:26 concluye que para nosotros poder disfrutar nuestras vidas necesitamos el conocimiento, la sabiduría y la alegría que solo Dios nos puede dar. Entonces, hoy vamos a continuar leyendo en Eclesiastés 3. Si me pueden seguir, voy a estar leyendo de la NBI, Nueva Versión Internacional. Entonces, dice, me van a tener que entender que se repite bastante, pero hay que seguirle y un poco difícil de ver aquí, pero bueno. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tiempo para matar y tiempo para sanar. Tiempo para destruir y tiempo para construir. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo de abrazarse y tiempo de apartarse. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para guardar y tiempo para desechar. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Entonces podemos ver que es casi como un poema, ¿no? Y nos da bastantes ejemplos de circunstancias en nuestras vidas, donde en un momento estamos felices, en otros tristes y así. Entonces, quiero hablar de 5 puntos que podemos aprender en el libro de Eclesiastés acerca del tiempo. Y no solo en este capítulo, sino en todo el libro de Eclesiastés. Habla mucho acerca del tiempo. Y uno de los primeros puntos que podemos sacar de leer este libro es que el tiempo es un recurso dado por Dios a los humanos. Y como todos sabemos, cuando Dios nos da algo, un recurso, una bendición, Él nos pide cuenta de esa bendición. Y en Mateo 25, del 14 al 30, hay una historia, o le llamamos una parábola, que habla acerca de un hombre que le da monedas a sus trabajadores, dinero. Él se va de viajes y regresa del viaje y les pregunta que qué hicieron con el dinero que él les dio. Y si todos conocemos esa historia, porque se habla bastante de esa historia, uno de ellos escondió el dinero y no hizo nada con el dinero. Y con ese hombre el jefe, el dueño, se enoja y le dice: si yo te he dado algo bueno, ¿por qué no lo multiplicas? ¿Verdad? Entonces podemos ver que la expectativa que Dios tiene con nosotros es que si Él te da algo, Él espera que tú lo multipliques. Entonces, el tiempo es un recurso. Y quiero que hagamos algo, un poco, no se preocupen, no vamos a pedir ofrenda otra vez, pero quiero que saquen su teléfono. Y hay un setting en settings, o le pueden, en español es configuración, si pueden buscar, por favor, todos saquen su teléfono. Si se van a settings, hay una área donde dice screen time. Y yo no sé si todos aquí reciben un reporte en los domingos, porque yo sí, que me dice cuánto tiempo pasé en el teléfono durante la semana. No se hagan. Ok. En esta configuración, en el iPhone, si tienes iPhone, el teléfono te da un reporte de cuántas horas pasaste en el teléfono durante un día y durante toda la semana, de lunes a domingo. ¿Ok? Y más allá te da un reporte detallado de exactamente en qué aplicaciones pasaste ese tiempo. Cuánto tiempo pasaste en mensajes, en YouTube, en Instagram,
Y al final te da un total de cuántas horas pasaste en la semana. Y no me tienen que decir, pero si se van a las semanas pasadas pueden ver el total. No tienen que decirme a mí ni a los que están al lado cuánto tiempo pasaron en el teléfono. Pero podemos ver que tenemos bastante tiempo. Y exactamente cómo estamos usando ese tiempo en este teléfono. Pero quiero que pensemos que cuando nosotros lleguemos al cielo y estemos delante de Dios, puede que Dios tenga un reporte similar a este, pero un poco más detallado con las áreas de nuestras vidas, como la familia, cuánto tiempo pasamos con la familia, cuánto tiempo pasamos ayudando a los demás, cuánto tiempo pasamos viendo Netflix, 16,000 horas. Y yo no sé a ustedes, pero a mí se me cae, no me puedo imaginar estar delante de Dios y tener que explicarle por qué pasé viendo tanto Netflix o por qué pasé tanto tiempo en Instagram. Entonces, son esas cosas en las que podemos reflejar cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado, que es contado. El día que nacimos comenzaron a contar las horas de cuánto tiempo nos falta en este mundo. Y podemos reflejar cómo estamos usando nuestro tiempo y cómo Dios nos va a pedir cuenta de ese tiempo que nos dio. También sabemos que el tiempo es una oportunidad. ¿Han escuchado el dicho que dice time is money? ¿Verdad? El tiempo es dinero. Pero el tiempo también es oportunidad. Oportunidad para desarrollarte, para crecer, para trabajar, para prosperar. Todo el tiempo que Dios nos ha dado es una oportunidad para hacer bien y para no quedarnos en el mismo lugar donde estamos. Hay personas que yo creo que a veces nos quejamos de que Dios no me dio la oportunidad que le dio a esa persona. Dios no me puso en tal lugar. Pero a veces tenemos que hacer un reflejo personal de nuestro tiempo. Y si no tenemos las oportunidades que deseamos, ¿es culpa de Dios o es culpa de cómo usamos nuestro tiempo? Si vemos, el tiempo es una bendición universal. Creas o no creas en Dios, todos nosotros tenemos 24 horas al día. Mientras estamos vivos, tenemos 24 horas al día. Y les quiero dar un detalle de que un día tiene 24 horas, son 1,440 minutos, 86,400 segundos. Ese es el tiempo que Dios nos ha dado. Y mayoría de ese tiempo las pasamos dormidos, ¿verdad? Porque tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que trabajar. Pero el resto del tiempo, Dios te da al administrarlo como tú desees. Dios no está diciéndote cada minuto cómo lo estás pasando, pero sí nos ha pedido que usemos la sabiduría para poder usar nuestro tiempo. La vida tiene etapas, tiene estaciones, así como vemos en la naturaleza que ahorita viene el otoño, ¿verdad? El tiempo está cambiando y todo en estas etapas de la naturaleza, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, todo tiene una función, una razón, por qué tiene que pasar para que el mundo siga funcionando como es. Y igualmente nosotros tenemos etapas en nuestra vida donde estamos en ciertas situaciones o en ciertos lugares que son parte de la vida, ¿verdad? Tenemos tiempo para festejar, como dice Eclesiastés 3, tiempo para todo, tiempo para bailar, festejar, para estar tristes, pero la clave es no quedarnos estancados en una sola estación. Yo creo que aquí todos conocemos a alguien que se ha quedado estancado en una estación por una circunstancia en la vida. Por ejemplo, cuando perdemos una relación, un trabajo o una persona, a veces pasamos por esa etapa de luto, ¿verdad? Pero si nosotros nos quedamos estancados en esa etapa de luto, nunca vamos a tener espacio, nunca vamos a dar espacio para que la felicidad llegue a nuestras vidas. Y son aquellas personas que se quedan estancados en ciertas estaciones de su vida. Por ejemplo, alguien que nunca quiere madurar. Siempre quieren ser joven 16 años, ¿verdad? No, sin responsabilidad, sin trabajo, que todos los demás le den lo que ellos necesitan, ¿verdad? Todos tenemos una etapa donde mami y papi pagan todo y uno solo disfruta.
Pero a veces siempre vas a tener que pasar de esa etapa. Si tú sigues siendo un adolescente o nunca maduras, va a haber situaciones en tu vida donde vas a sufrir. No porque Dios mandó sufrimiento a tu vida, sino porque tú has decidido quedarte estancado en ciertas situaciones, en ciertas etapas. En Génesis, cuando Dios estaba creando el mundo, vemos que Él tuvo un orden. Él pudo haber creado todo de un solo, o pudo haber hecho unas cosas primero y las cosas después, pero Él puso un orden en todo, y es casi poético, como dice: en el principio Dios creó tal y tal cosa, en ese día creó tal cosa, y así. Entonces, ¿qué podemos ver sobre el carácter de Dios? Dios es un Dios de carácter, de orden, ¿verdad? Parte de su carácter es que Él tiene orden. Y así mismo, como somos creación, somos parte de esa creación que Él tuvo, nosotros también tenemos que tener un orden en nuestra vida. Y les puedo contar de experiencia personal que cuando uno no busca la sabiduría de Dios y hace las cosas como uno piensa que son mejores, siempre hay confusión. Yo llegué a una temporada en mi vida que tenía tanta ansiedad y presión. Y no estoy diciendo que no hay otras razones por qué puede haber ansiedad y depresión, pero le estoy contando en mi situación. Yo me encontré a los 20 años, estaba tan ansiosa todo el tiempo. Aunque nada estaba pasando en mi vida, yo sentía como que no podía descansar. Y esa ansiedad y depresión venía por un desorden en mi vida. Porque yo había decidido que yo sabía, a los 20 años, yo sabía cómo vivir mi vida. Y me dejé llevar por esos sentimientos, esas decisiones que yo tomé. Y yo le preguntaba a Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me siento de esta manera? Y gracias a Dios, por medio de predicaciones, por medio de otras personas, Dios me habló que habían ciertas cosas en mi vida que estaban fuera de orden. Entonces tuve que tomar pasos para atrás y comenzar a obedecer las cosas que Dios ya los ha dicho que tenemos que hacer. Dios no te dice tienes que adivinar qué quiero que hagas, qué decisión quieres que tomes. Hay ciertas cosas que Dios ya los ha dicho. Por ejemplo, en mi situación, yo estaba en una relación y yo me había movido con mi novio a Minneapolis. Estábamos viviendo en este apartamento sin un plan de cómo si los íbamos a casar, qué íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, de allí venía bastante de mi depresión, ansiedad, era de ese desorden que yo tenía en mi vida. Y cuando yo le digo y ahora es mi esposo, le digo, yo tengo que arreglar estas cosas en mi vida, porque hay algo mal, hay algo que no está bien en mí. Y me salí del apartamento y me fui a vivir con Marjorie. Gracias a Marjorie y a Sael que me dejaron vivir con ellos. Y de allí, paso a paso, fue Dios arreglando mi vida. Y no es que a veces pensamos que Dios nos quiere quitar el tiempo. No, Dios nos quiere dar más tiempo. Dios no quiere quitarte tu felicidad. Él quiere darte, dice la Biblia que Él vino para que nosotros vivamos y vivamos abundantemente. God wants to show us the good life. Los que no queremos vivir la vida buena somos nosotros por nuestras decisiones que tomamos. Entonces, ese es mi testimonio del orden, porque uno puede decir, pero ¿por qué no puedo hacer yo las cosas de esta manera? Tal persona lo hizo y no le fue mal, tal y tal. Pero nosotros no podemos comparar nuestra vida, nuestro estándar no puede ser la vida de las demás personas, porque nosotros no sabemos cómo ellos viven detrás de las paredes. Y ustedes me hubieran podido ver a los 20 años, quizás me han dicho, pues tiene su carrera, se graduó, se ve muy feliz, pero ese vacío que uno siente solo uno lo sabe, y ese vacío solo Dios lo puede llenar. Entonces, todas las cosas tienen lugar en esta vida: la familia, el trabajo, el placer, todas esas cosas tienen lugar, pero hay que preguntarle a Dios qué va primero. En Eclesiastés 3:11, que no está ahí arriba, pero lo voy a leer aquí, dice: Dios hizo todo
Eclesiastés 3:11 nos está explicando un misterio, ¿no? Está diciendo, en ti Dios ha puesto un sentir de que después de que nosotros morimos en este mundo, hay algo más. Y yo estaba hablando con mi esposo y le digo, si nosotros llegáramos a vivir a los 70 años, si Dios nos permite llegar a esa edad, eso quiere decir que me voy a poner un poco romántica aquí, perdón, que solo tenemos como 50 veranos más juntos. Y yo le digo, 50 veranos no es suficiente para mí, ¿verdad? Porque cuando tú disfrutas esta vida y los placeres que Dios nos ha dado, es como, no se puede terminar. Y me imagino que entre más me vaya acercando a la tumba, más profundo será ese sentir de que uno no se quiere ir de este mundo. Y eso es natural. Dios quiere que tú tengas ese sentimiento de que no quieras morir. Y hay un tiempo que viene después de que morimos que se llama la eternidad. Y no, si es la primera vez que estás escuchando esto, Dios mandó a su Hijo a morir por ti, por tus pecados, dio su vida en la cruz y por medio de Él tenemos acceso a la salvación. Y Él quiere que cuando nosotros muramos, aunque este cuerpo va a ser frágil y no va a poder sobrevivir este mundo y va a morir, nuestro espíritu no muere. Las luces no se apagan. Se pueden apagar por un ratito, pero dice Él que después nos va a despertar otra vez. Entonces, más importante de cómo pasas tu tiempo aquí, en este mundo, es cómo vas a pasar el tiempo en la eternidad. Y no quiero que me malentiendan. Cómo vivimos aquí en esta vida importa bastante, pero no lo es todo. Entonces podríamos decir, pues yo voy a disfrutar la vida y lo que pase va a pasar. Pero ese es ser necio. Eclesiastés habla de ser sensato y el insensato. En nuestro lenguaje podemos decir dumb or smart. ¿Cuál vas a ser? ¿Tonto o inteligente? ¿Verdad? Y una de las cosas que podemos aprender y uno de los consejos que a mí me han dado en mi vida es que no tienes que pasar por ciertas situaciones para aprender la lección. No tenemos que sufrir nosotros para aprender cómo otras personas se han equivocado y cómo les ha ido. Yo soy enfermera y me ha tocado el gusto de a veces ser la última persona que le agarra las manos a ciertas personas que están a punto de morirse. Yo no sé, pueden levantar aquí la mano, ¿quién ha estado al lado de alguien que se está muriendo? Para los que no han estado al lado de alguien que está sufriendo, una de las cosas que pasa en ese momento es que la gente reflexiona cómo pasó su vida y cómo usó su tiempo. Y si no les va a sorprender que muchas personas no dicen, hubiera querido ir al trabajo un día más, quisiera vivir un día más para ir al trabajo, o me hubiera encantado comprarme el carro más caro. De eso me estoy arrepintiendo ahorita, de no haber tenido el Ferrari. Una de las cosas que sí dicen es, hubiera querido conocer más de Dios en esta vida, porque tengo miedo de lo que viene después. La otra cosa más común que escucho es, hubiera querido pasar más tiempo con mi familia. Y a veces estos arrepentimientos vienen de lo que estamos hablando, del desorden que hay en las vidas y de la falta de sabiduría que hay en nuestra vida. Entonces, esto no ha sido algo fácil de que hablar, les quiero ser honesta, porque yo creo que a todos nos gusta predicar de las cosas bonitas, ¿no? De que Dios te ama y Dios te ama de verdad. Que Dios te quiere prosperar, Dios te quiere prosperar de verdad. Pero hablar de que nuestro tiempo en esta vida es contado, de que el momento en que nosotros nacimos comenzó a correr el reloj, de eso a nadie le gusta hablar. Y yo creo que aún más a veces en nuestro ego no queremos que nadie nos diga que la manera que estamos viviendo está mal. Y más aún peor, que se te va a acabar. Y quiero que miren alrededor, nadie de aquí va a sobrevivir.
esta vida. A todos nos va a llegar la muerte, en un momento u otro. Y la peor mentira que te puedes decir hoy, la peor mentira que yo me puedo decir hoy es que tengo todo el tiempo en el mundo. Que tengo todo el tiempo en el mundo para cambiar. Que ahorita estoy muy joven para seguir a Dios. Yo tengo tiempo. Cuando tenga hijos, entonces voy a la iglesia. Tuve un paciente una vez que estaba en el hospital porque tenía una enfermedad de sus riñones. Y él me dijo, yo estoy retirado. Yo le digo, ¿cómo le está yendo en su retiro? ¿Verdad? Ya no tienes que trabajar, tienes tanto tiempo para disfrutar. ¿Dónde estás viajando? Y nos haciendo todas estas preguntas. Y me dice, se puso muy triste y me dice, pues estoy enfermo, no puedo viajar. Y pues perdí a mi esposa y mis hijos no me vienen a visitar. Y me dice, ¿sabes? Cuando yo estaba joven, yo decía, ahorita voy a trabajar, cuando me retire voy a ir a esa vacación de mis sueños. Ahorita voy a trabajar, cuando me retire voy a pasar más tiempo con mi esposa. Ahorita voy a trabajar, cuando me retire voy a pasar más tiempo con mis hijos. Y me dijo, ahora he llegado al tiempo de retiro, pero no tengo con nadie con quien compartir este tiempo de retiro. Porque perdió a su esposa, porque perdió la relación con sus hijos. Entonces podemos ver cuando las prioridades no están en orden de qué es lo que importa. ¿Y qué te puedes decir? ¿Cómo sé lo que importa? Podemos pensar cuando estemos a punto de morir, ¿de qué nos vamos a arrepentir? No tenemos que llegar a ese punto para poder arreglar las cosas, de querer desear. Ahorita estamos en el momento para cambiar esas cosas. ¿No pasas tiempo con tu familia? Haz tiempo para tu familia. ¿No tienes una relación con Dios? Tienes el tiempo para crear una relación con Dios. Y todo comienza allí, con esa relación con Dios. Y necesitamos al Espíritu Santo para poder comenzar todo ese proceso. Les quiero leer una anécdota, una historia. La encontré, me la mandó mi esposo en TikTok. Pero sabe, Dios siempre sabe siempre pone cosas, ¿verdad? Para antes de predicar, yo sé que todos los predicadores Dios te va dando de qué hablar. Y esta anécdota es anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero se llama Una entrevista con Dios. Y quiero que por favor pongan atención a esto. Soñé que tuve una entrevista con Dios. ¿Así que quieres entrevistarme? Dios preguntó. Si tienes tiempo, le dije. Dios sonrió y dijo, mi tiempo es eterno. ¿Qué preguntas tienes en mente para mí? Yo le pregunté, ¿qué es lo que más te sorprende de la humanidad? Dios respondió, que se aburren de ser niños, se apresuran en crecer y luego quisieran ser niños otra vez. Que pierden su salud para hacer dinero y luego pierden su dinero para recuperar su salud. Que por pensar con ansiedad en el futuro olvidan el presente, así que no viven ni en el presente ni en el futuro. Que viven como que si nunca fueran a morir y mueren como que si nunca hubieran vivido. Yo a escuchar eso, no sé si es lo que ustedes están sintiendo, te cae como algo, ¿no? Aquí en el estómago. Y nos damos cuenta, los ponemos a reflejar en nuestra frialdad. Primero, cuán grande es Dios, que Él ha visto todo eso y todavía nos da la oportunidad de seguir viviendo. Que Él sabe cómo malgastamos nuestro tiempo, aunque no sabemos si mañana es el día que no vamos a estar aquí. Las estadísticas dicen que por día mueren miles de personas en este mundo. Y no todas de ellas sabían que iban a morir, ¿verdad? Hay gente que está enferma y que sabe cuánto tiempo tiene. Y son esas personas que comienzan a hacer esos cambios drásticos.
La palabra de Dios y cualquier predicación que ustedes escuchen, cuando es palabra de Dios, hay veces hay tres funciones que tiene en nuestra vida. Y aunque todos aquí podemos escuchar la misma palabra, tiene una reacción diferente dentro de nosotros. Para algunos, la palabra cae con felicidad. Es como cuando Dios te está diciendo como, you're doing good. Aquí está la confirmación. Las decisiones que tú estás tomando están bien. Los sacrificios que tú estás haciendo valen la pena. Y a veces la palabra nos cae como piedra, ¿no? Y hay con convicción. Entonces, otra vez, todos nosotros podemos escuchar la misma palabra, pero Dios trae diferente función a nuestra vida. Y lo que quiero decir con eso es que a veces, si hay una palabra dura o algo difícil de escuchar, no quiero que nuestros corazones se endurezcan y digan, ¿sabes qué? Mejor no voy a la iglesia, porque allí de lo único que hablan es que uno se va a morir. De lo único que hablan es de pecado. De lo único que, y es como le ponemos algo negativo, porque a veces no nos sentimos felices después de escuchar un mensaje. Pero eso está bien sentarse con ese sentido. Está bien que Dios comience a hacer ese cambio en ti. Porque si nosotros solo predicamos prosperación, felicidad, eso no es la vida. ¿Cuántos de ustedes esta semana pasaron 100% felices? Sin un momento bajo, sin un momento de tristeza. La vida no es solo felicidad. Y la palabra de Dios no solo es una sola cosa. No es solo regaño, no es solo amor, no es solo convicción. Lo que podemos ver es que hay un balance. Y si nosotros no aprendemos a tener balance, se nos va a acabar el tiempo. Y lo único que vamos a tener es arrepentimiento, remordimiento. We're going to be bitter. Vamos a llegar a ser ancianos. Primero Dios, que Dios nos permita llegar a ser ancianos. Que solo, si yo hubiera. Pero ahora está el momento de tomar la decisión. Y la decisión que yo me refiero es a la decisión de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Aceptar la salvación gratis, que no te está costando nada. Lo único que Dios te pide es tu orgullo y tu mí. That's it. Pero Dios tiene algo más que darte. Si nosotros estamos dispuestos a poner nuestro bienestar abajo, Dios nos dará vida y vida en abundancia. Agua viva, no LaCroix que después te da sed otra vez. Tengo una oración que podemos hacer todos juntos. Y yo pensé, ¿de qué me arrepentiría yo si me dijera Dios, mañana te vas conmigo? Y si yo pensara en qué me arrepentiría, una de las cosas sería que yo no le dije a la gente lo que Él me mandó a decirle. Así que estoy tomando esta oportunidad para ser obediente al Señor y decirte que Dios quiere una relación contigo. Que no esperes a mañana. El mañana no lo tienes prometido. Ni te esperes a esta noche, porque esa tampoco está prometida. Si yo soy la última persona que te dice la verdad, gloria a Dios. Y así me puedo morir feliz. Así que cierren sus ojos. Y no tienes que decirle a nadie que tú has hecho esta oración. Dios lo sabe. Dios lo va a tomar en cuenta. Y cuando tú llegues al cielo, dirás esta oración otra vez, pero ahí estará el Señor contigo. Dios, hoy te entrego mi vida. Confieso que he pecado contra ti. Te pido que me perdones mis pecados. Confieso que tú eres el único Dios verdadero y que mandaste a tu Hijo a morir por mis pecados.
presente, desde hoy y para siempre.